Mi hermana pagó para que me echaran tras perder mi empleo. Mis padres me llamaron perdedor. No dije nada. Pero al día siguiente, al verme, el color desapareció de sus rostros. Solo había miedo e incredulidad en sus ojos. Tengo 27 años y la semana que me despidieron, mi propia familia decidió que no merecía un lugar donde dormir. La peor parte de perder mi trabajo en éxito del cliente en una empresa de software en Denver no fue el correo de RRHH. Ni la caja de cartón en mi escritorio. Fue lo que mi hermana hizo con un solo pago de $1000. 3 días después, cuando mi gerente me llevó a una sala de conferencias de cristal y dijo, es una reestructuración, no tu rendimiento, forcé una sonrisa, empaqué mis auriculares y mi triste plantita de escritorio y me dije que era solo un bache en el camino. Esa noche, llamé a mis padres, esperando un te apoyamos, ven a casa por un tiempo, algo, cualquier cosa que sonara a amor. En cambio, recibí, quizás este es el empujón que necesitas para madurar de una vez. Y ya te has dejado llevar por mucho tiempo, Camila. Me dije que no lo decían en serio. 2 días después, mi casero llamó a mi puerta y preguntó si podíamos hablar. No me miraba a los ojos cuando dijo, tu hermana me pagó $1000 para terminar tu contrato de alquiler antes de tiempo. De hecho, me reí, esperando el remate de la broma. Nunca llegó. Dijo que te ayudaría a madurar, añadió. Como si decirlo más suavemente lo hiciera menos cruel. Mis manos temblaban cuando la llamé. Respondió ya riéndose. Mamá y papá están hartos de una fracasada como tú. Cuando llamé a casa, la voz de mi madre era de hielo. Deja que la calle te enseñe una lección. Mi padre añadió, esta familia no acepta perdedores. No discutí. Metí mi vida en bolsas de basura, cargué mi viejo Honda y conduje hasta el estacionamiento de un Walmart para dormir. A la mañana siguiente, cuando finalmente levanté la vista del volante, estaban todos allí, de pie frente a mí, con los rostros pálidos, los ojos abiertos de miedo e incredulidad. Pensaron que $1000 serían suficientes para desecharme y asustarme para que enderezara mi vida. No tenían idea de que yo era la única persona que podía quitarles todo lo que tan desesperadamente querían proteger. Si quieres ver exactamente cómo ese dinero se les devolvió en contra a todos ellos, quédate conmigo hasta el final y dime si crees que fui demasiado lejos o no lo suficiente. Lo de esa mañana en el estacionamiento con mi familia mirándome como si hubieran visto un fantasma. Ahí no es donde realmente empezaba la historia. Eso fue un vistazo de lo que estaba por venir. Antes de que sus rostros se pusieran blancos, solo estaba yo, mi coche y ese tipo de frío que se te mete hasta los huesos. Esa primera noche en el estacionamiento del Walmart, apenas dormí. Cada vez que un carrito de compras sonaba o un camión pasaba, me despertaba de golpe, agarrando mi teléfono como si fuera una especie de manta de seguridad. Al amanecer, mi cuello estaba rígido. Mi espalda baja gritaba y mi aliento empañaba el interior del parabrisas. Había pasado de un trabajo tecnológico remoto con beneficios a esperar que la seguridad no golpeara mi ventana en menos de una semana. Cuando finalmente me obligué a moverme, me di cuenta de que no podía quedarme sentada quemando gasolina y fingiendo que esto era temporal. Encendí el motor el tiempo suficiente para calentarme un poco, luego salí del estacionamiento, con mis bolsas apiladas en el asiento trasero como prueba de que ya no pertenecía a ningún lugar. Encontré una pequeña cafetería a unas cuadras, el tipo de lugar con mesas desconchadas y un letrero escrito a mano que decía, Wi-Fi con su compra. Compré el café con leche más barato del menú y acampé en un rincón, abrazando la taza con ambas manos como si pudiera contener mi futuro. Mis ahorros no eran impresionantes para empezar. Y lo poco que tenía se había esfumado en cosas que parecían normales en ese momento. Cafés de Starbucks, una membresía de gimnasio que apenas usaba, comida a domicilio en las noches que estaba demasiado cansada para cocinar. Abrí mi aplicación bancaria y sentí un vuelco en el estómago. Quizás $300 a mi nombre. Sin trabajo, sin apartamento, sin seguro de coche si no lo pagaba pronto. Por primera vez, la palabra sin techo se coló, no como una broma, sino como una etiqueta que podría estar a punto de encajar. Por costumbre, entré al chat grupal de la familia. Mientras yo había estado tratando de evitar que mi coche se convirtiera en un congelador,
Mi hermana había estado enviando fotos de un resort en Lake Tahoe que quería reservar para un fin de semana de alivio del estrés. Telesillas, jacuzzis, batas blancas a juego. Mi mamá hablaba sobre qué traje de baño era apto para Instagram. Mi papá presumía de una racha de tours en autocaravana completamente reservados para ese verano. Nadie preguntó dónde estaba. Nadie preguntó si estaba bien. Ni un solo mensaje. Era como si me hubieran borrado silenciosamente de su mundo en el segundo en que mi tarjeta de acceso dejó de funcionar en la oficina. Ese fue el momento en que algo en mí dejó de esperar que esto fuera un malentendido y comenzó a catalogar cada elección que habían hecho. Porque la verdad era que mis padres no estaban atrapados en un pequeño apartamento luchando por sobrevivir. Vivían en una acogedora cabaña a las afueras de Portland, Oregón. Una cabaña que no les pertenecía en absoluto. Me pertenecía a mí. 5 años antes, cuando mi abuela enfermó, fui yo quien tomó los autobuses nocturnos a su casa, recalentó sopa, la acompañó a sus citas de cardiología y escuchó sus mismas historias 3 veces seguidas. Mi hermana, cuyo nombre ya deberían saber, es Daniela. Ella envió flores una vez. Cuando mi abuela Leonor falleció, me dejó la cabaña a mí en su testamento. No a mis padres, no dividida 50/50, solo a mí. Tú estuviste ahí cuando importaba, me había dicho, con las manos temblorosas mientras firmaba los papeles. Esta casa debería ser tuya. Durante 5 años, dejé que mis padres vivieran allí gratis. Pagué los impuestos a la propiedad, casi $20,000 en total, más las reparaciones cuando el techo goteaba o la calefacción se averiaba. No les pedí alquiler. No di un gran discurso. Simplemente me aseguré en silencio de que nunca tuvieran que preocuparse por perder el techo sobre sus cabezas. Y la forma en que me lo agradecieron fue pagando $1,000 para asegurarse de que yo no tuviera uno. Sentada en esa cafetería, mirando los planes de Lake Tahoe y mi cuenta bancaria casi vacía, un pensamiento diferente se deslizó en mi mente. ¿Y si dejaba de ser la única persona en esta familia que pretendía que nada de eso importaba? ¿Y si, por una vez, hacía una llamada telefónica que me protegiera a mí en lugar de a todos los demás? Revisé mis contactos hasta que vi un nombre que no había tocado desde el funeral, Roberto Martínez, el abogado de mi abuela. Lo miré durante mucho tiempo, con el pulgar flotando sobre la pantalla. ¿Alguna vez has tenido ese segundo en el que sabes que si presionas llamar, nada en tu vida volverá a ser igual? Esa era yo, en una silla de segunda mano con un café con leche barato, preguntándome finalmente por qué era yo la que se congelaba en un estacionamiento mientras ellos planeaban viajes de esquí en una casa que era mía. Presioné llamar antes de poder disuadirme. El teléfono sonó 2 veces y luego la misma voz tranquila y ligeramente ronca que recordaba de la lectura del testamento de mi abuela respondió. Camila, me preguntaba cuándo volvería a saber de ti. Eso me detuvo por un segundo. ¿Se acuerda de mí? Pregunté, de repente consciente de lo pequeña que sonaba mi voz. Tu abuela solo tenía una nieta que aparecía cada noche con sopa recalentada, dijo. ¿Qué ocurre? Respiré hondo y se lo conté todo. El despido, la llamada a casa, los $1,000 que mi hermana le entregó a mi casero como una recompensa, dormir en mi coche, despertar con escarcha en el parabrisas, la planificación del viaje a Lake Tahoe en el chat familiar. Traté de mantener mi voz firme, pero hubo un par de momentos en los que se quebró, y odié que todavía pudieran hacerme eso. Roberto me dejó terminar sin interrumpir. Cuando finalmente me quedé sin palabras, hubo una pausa, luego el sonido de un bolígrafo haciendo clic. Muy bien, dijo. Empecemos por la cabaña. Nos reunimos esa tarde en su pequeña oficina a unas cuadras de la cafetería. Sacó el expediente con el nombre de mi abuela, hojeó los papeles y luego giró el testamento para que quedara frente a mí. Mi nombre estaba allí mismo, junto a la palabra única beneficiaria bajo la descripción de la propiedad de Portland. Nada ha cambiado desde el día en que ella firmó esto, dijo. Legalmente, esa cabaña es tuya por completo. Tus padres son ocupantes con tu permiso, no inquilinos con derechos bajo un contrato de alquiler, no copropietarios, nada. Escucharlo tan claramente en lenguaje legal me afectó. Durante años había actuado como si yo fuera la que estaba durmiendo en su sofá, como si debiera estar agradecida de que me dejaran visitarlos. Así que, si les pido que se vayan.
Empecé. Estarías en tu derecho de entregarles una notificación de desalojo, terminó Roberto. Dado el tiempo que han estado allí, una notificación de 60 días sería razonable y se mantendría en un tribunal si se negaran. 60 días. Los mismos padres que pensaban que 72 horas era tiempo más que suficiente para que yo arreglara mágicamente toda mi vida tendrían 2 meses completos para planificar su próximo movimiento. Asentí lentamente. Quiero hacerlo, dije. No por ser cruel, simplemente. Estoy harta de ser la única que paga por sus decisiones. Roberto me observó por un largo segundo, como asegurándose de que entendía lo que estaba diciendo. Hay más, añadí. Porque una vez que la puerta se abrió, todo salió a raudales. Le conté sobre el préstamo de la autocaravana que mi papá me había rogado que Theo firmara a los 19 años, el que prometió que construiría mi crédito mientras lanzaba Aventuras Extremas, su pequeña empresa de tours en autocaravana. $50.000 por una autocaravana clase C brillante con calcomanías de montañas y un interior que olía a pino falso. Le conté cómo mi papá había usado esa autocaravana para publicar fotos en línea de Viviendo el Sueño mientras yo confiaba en silencio en que él estaba haciendo los pagos a tiempo. Roberto golpeó el expediente. Si tu nombre está en ese préstamo y decides que ya no deseas estarlo, dijo con cuidado, podemos solicitar que el prestamista lo refinancie solo a su nombre o trate tu retirada como un cambio material. Pone presión en la cuenta. A tu padre no le gustará eso. Casi me río. Pagó para echarme a la calle. No me importa que algo no le guste. Luego le conté a Roberto sobre Daniela y el condominio, la pequeña propiedad de inversión para la que me había convencido de Theo firmar porque ambas seremos propietarias, será lindo. En realidad, yo había estado cubriendo la mayoría de las partes aburridas como reparaciones y tarifas aleatorias mientras ella publicaba fotos desde bares en azoteas. Si dejaba de pagar mi mitad, no solo sería molesto. Aparecería en su preciado informe de crédito, el que cuidaba como si fuera sagrado. Roberto se reclinó, con las manos entrelazadas. Esto es lo que puedo hacer, dijo. Presentaré la notificación de 60 días para tus padres esta semana. Redactaré cartas al prestamista de la autocaravana describiendo tu posición y tu deseo de ser liberada. Revisaré el préstamo del condominio y te aconsejaré sobre la forma más limpia de retirarte. Mis honorarios pueden tomarse de cualquier acuerdo o compensación que resulte. O puedes pagar lentamente con el tiempo. Tu abuela me pidió hace años que no dejara que tu familia te pasara por encima. Creo que esto califica. Por primera vez en días, el nudo en mi estómago se aflojó un poco. No me había salvado mágicamente. Todavía estaba en quiebra, todavía efectivamente sin hogar. Pero no estaba indefensa. Salí de su oficina al aire frío de la tarde, sintiendo algo nuevo asentarse sobre mí, algo más afilado que el miedo. Mis padres y mi hermana habían decidido que la calle debía enseñarme una lección. Con unas pocas firmas y un par de llamadas telefónicas, acababa de inscribirlos en una clase mucho más dura. Las siguientes semanas fueron una extraña mezcla de silencio y presión, como si mi familia intentara fingir que no pasaba nada mientras movía todos los hilos que podía a mis espaldas. Durante unos días después de la escena en la cafetería, mi teléfono estuvo completamente en silencio. El chat grupal murió. No más enlaces de la que Tahoe, no más presunciones sobre la autocaravana, nada. Si ignoraba la parte en la que todavía dormía en mi coche y vivía de café barato, casi se sentía pacífico. Luego, las llamadas comenzaron de nuevo, esta vez desde números que no reconocía. Una tarde, mientras ajustaba mi currículum, un hombre llamado Marcos se presentó como el socio comercial de mi padre en Aventuras Extremas. No se molestó en endulzar nada. El banco se había puesto en contacto. El préstamo de la autocaravana estaba bajo revisión, y si las cosas salían mal, sus tours de verano podrían terminar. ¿Por qué atacarías el sustento de tu propio padre de esa manera?, exigió. Le dije que no estaba atacando a nadie. Me estaba retirando de un préstamo del que nunca me había beneficiado. Un préstamo en el que me habían convencido de entrar a los 19 años. Si una firma podía hundir todo el negocio, quizás el negocio no era tan sólido como habían estado fingiendo en línea. Intentó hablar de ser razonable, de evitar abogados.
Le dije que esa llamada debería haber llegado antes de que mi padre pagara $1000 para dejarme sin hogar, no después, y colgué. Un par de días después, mi mamá pidió reunirse en un lugar neutral. Nos sentamos en un banco del parque como extraños. Parecía agotada, retorciéndose los dedos en el regazo, con la voz suave mientras hablaba de lo estresado que estaba mi papá, de cómo los Tours y la casa y todo lo que hemos construido estaban en riesgo. Luego lo dijo. Sé que no manejamos tu situación perfectamente, pero esto es extremo, Camila. Somos tus padres. Le recordé que no manejarlo perfectamente era una forma bastante suave de describir sobornar a mi casero para que me echara después de un despido. Ella lo llamó miedo, amor duro, una reacción exagerada. Yo lo llamé lo que era, abandonar a tu hija cuando importaba, y luego entrar en pánico cuando el viaje gratis terminó. Sugirió la idea de que le pidiera a Roberto que ralentizara las cosas. Quizás danos 90 días. Podemos arreglar los préstamos, refinanciar, resolverlo, suplicó. Le dije que ya había tenido 5 años de mi generosidad en esa casa. Si quería más tiempo, debería haber pensado en eso antes de firmar mi desalojo. Se fue, diciendo que me había vuelto fría. Daniela no hacía parques. Me acorraló en un estacionamiento de Target mientras compraba un cepillo de dientes y calcetines. Su maquillaje era perfecto, pero su voz tenía ese filo delgado y agudo que adquiría cuando las cosas se le escapaban de control. El banco había llamado por el condominio. Los pagos estaban atrasados. La cuenta estaba bajo revisión. Y de repente, su préstamo del coche y su contrato de alquiler no parecían tan brillantes. ¿Tienes idea de lo que esto le hace a mi crédito? Espetó como si esa fuera la tragedia aquí. Le dije que sí sabía, porque había estado protegiendo silenciosamente ese crédito durante años. Llamó a mi movimiento un berrinche. Le dije que simplemente había dejado de ser su billetera invisible. Cuando la culpa no funcionó, intentó con dinero. Te devolveré los 1000, dijo. Te daré extra. Solo cancela el desalojo y lo de los préstamos. Empezaremos de nuevo. Esa fue la prueba más clara de que todavía no lo entendía. Nunca se trató de los 1000, dije. Podrías darme 10 veces esa cantidad y no borraría la noche que dormí en mi coche porque pensaste que la calle me enseñaría una lección. Por una vez, no tuvo una respuesta ingeniosa. Simplemente me acusó de arruinar a la familia y se fue furiosa. Esa noche, Roberto llamó con actualizaciones. El prestamista de la autocaravana no estaba contento de que mi padre hubiera insinuado que la cabaña era parte de su estabilidad financiera cuando no estaba a su nombre. No necesariamente iban a cancelar el préstamo, pero estaban apretando las cosas, vigilándolo de cerca. Lo iba a sentir. El banco del condominio también había marcado la cuenta. Y ahora Daniela estaba recibiendo los avisos de pago atrasado y las advertencias de riesgo directamente, en lugar de que yo los absorbiera en silencio. Están molestos, dijo Roberto. Pero están molestos por las consecuencias, no por lo que te hicieron. Tumbada en el asiento trasero de mi coche, mirando la ventana empañada. Esa frase se me quedó grabada. No lamentaban haberme desechado. Solo lamentaban que alguien finalmente dejara de amortiguar su caída. Y cuanto más se agrietaban sus vidas cuidadosamente curadas, más desesperados estarían por hacer que yo arreglara el desastre que habían creado. 5 días antes de que se cumplieran los 60, conduje hasta la cabaña por primera vez desde que todo comenzó. Esperaba encontrarla exactamente igual, y a la vez me preparaba para que ya estuviera vacía. En cambio, llegué y vi la entrada llena de cajas de cartón, una furgoneta de mudanzas alquilada y la autocaravana de mi padre estacionada torcida en el césped como si no tuviera un lugar mejor a donde ir. Los macizos de flores que mi abuela solía cuidar estaban pisoteados, la puerta principal abierta con una pila de revistas viejas. Adentro, ya no parecía un hogar familiar acogedor. Parecía una vida siendo desmantelada. Mi mamá estaba en la mesa de la cocina envolviendo platos en periódico, con los ojos rojos, mientras mi papá luchaba con una estantería en el pasillo. El televisor había desaparecido, el sofá medio cubierto con sábanas y cinta adhesiva. Por un minuto, ninguno de ellos me notó. Luego mi mamá levantó la vista y se quedó helada. Camila, dijo,
Mi nombre saliendo en un suspiro tembloroso. Mi papá se enderezó, limpiándose el sudor de la frente con el dorso del brazo. Elegiste un gran momento para aparecer, murmuró. Estamos en medio de empacar nuestras vidas enteras. Tuvieron 60 días, dije, cerrando la puerta detrás de mí. Eso es casi 20 veces lo que ustedes pensaron que yo merecía. Él se estremeció un poco, luego volvió a empujar la estantería. Perdimos el contrato de Ben, dijo abruptamente. ¿Sabes lo que eso significa? Son 3 meses de tours de verano perdidos. Al banco no le gusta la incertidumbre. Y todo este desastre hizo que todo pareciera inestable. Tuve que cancelar reservas, devolver depósitos. Puede que tenga que vender la autocaravana. Ahí estaba. Lo que realmente le importaba. No que yo hubiera dormido en un coche, sino que su imagen de ser el tipo con la exitosa empresa de autocaravanas se estaba desvaneciendo. Mi mamá dejó un plato antes de romperlo. Nos mudamos a un apartamento de 2 habitaciones en la ciudad, dijo. Más pequeño, sin patio, sin porche después de todos estos años. Su voz temblaba como si yo personalmente hubiera demolido los escalones del porche. Somos demasiado viejos para empezar de nuevo así. No eran demasiado viejos para empezar de nuevo cuando la abuela murió y les dejé mudarse aquí sin pagar alquiler, dije. No eran demasiado viejos para tomar decisiones sobre cómo tratar a sus hijos. Esta es solo la parte en la que no pueden fingir que no hay un precio que pagar. Ella me miró, con los ojos llorosos. Solo queríamos más para ti, susurró. Queríamos una hija de la que pudiéramos estar orgullosos de hablar. Alguien como Daniela con un gran trabajo y una gran vida. Pensamos que si te presionábamos lo suficiente, tú también llegarías allí. Eso dolió, principalmente porque lo dijo como si fuera un cumplido. Así que, porque no era lo suficientemente brillante para las conversaciones de sobremesa, ¿decidieron que la calle podía terminar de criarme? Pregunté. Podrían haberme presionado sin desecharme. La puerta principal se abrió de golpe y Daniela entró, con el teléfono en la mano, el pelo recogido en una coleta impecable que no coincidía con el pánico en sus ojos. Nos subieron el alquiler, soltó, sin siquiera saludar. Mi casero vio las alertas de crédito y lo subió en la renovación. El banco está hablando de aumentar mis tasas de interés. Tuve que cancelar el pedido del Tesla. Camila, ¿tienes idea de lo duro que he trabajado por esta vida? Miré alrededor de la cabaña medio vacía, a mi padre fingiendo estar ocupado, a mi madre secándose los ojos. Trabajaste duro, dije lentamente. Y también decidiste que mi vida era desechable si eso significaba mantener la tuya como te gustaba. Daniela levantó las manos. Ya dijimos que fuimos demasiado lejos, espetó. ¿Cuánto tiempo vas a alargar esto? Ya demostraste tu punto. Nos has castigado. Ahora llama a tu abogado y detén esto antes de que empeore. Esto no es un castigo, dije. Esto es sobre límites. Vivieron en mi casa durante 5 años gratis. Dirigieron un negocio y construyeron un estilo de vida que dependía de que yo nunca me opusiera. En el segundo en que dejé de seguirles el juego, lo llamaron crueldad. Mi padre finalmente se giró para mirarme, con una expresión tensa. Somos tu familia, dijo. Cualesquiera que sean nuestros errores, uno no echa la sangre a la calle. Pensé en el estacionamiento de Walmart, mi aliento empañando el parabrisas, mi teléfono iluminándose con sus planes de esquí. Ustedes ya lo hicieron, dije en voz baja. Yo solo me estoy asegurando de que no puedan fingir que no lo hicieron. Por un largo momento, nadie habló. El único sonido era el crujido de la vieja cabaña y los golpes sordos de las cajas siendo apiladas en la otra habitación. Mi mamá se acercó, bajando la voz. Solo danos un poco más de tiempo, suplicó. 90 días. No podemos adaptarnos tan rápido. Piensa en todo lo que hicimos por ti cuando eras pequeña. He estado pensando en ello, dije. He estado pensando en cada lección de piano, cada feria de ciencias, cada noche que se sentaron en esta cabaña quejándose de que no estaba a la altura de mi potencial mientras usaban mi nombre en los papeles de los préstamos. Lo he pensado mucho y he decidido que, por una vez, me elijo a mí.
Afuera, las puertas traseras de la furgoneta de mudanzas se cerraron de golpe. Hombres con guantes de trabajo comenzaron a sacar cajas con cocina y sala de estar escritos en ellas. Daniela los observó, luego me miró con puro resentimiento. Más te vale que nunca nos necesites de nuevo, dijo. Porque después de esto, estás sola. Casi le digo que había estado sola desde el segundo en que le entregó ese sobre a mi casero, pero en lugar de eso, simplemente me encogí de hombros. Ya lo estoy, dije. Cuando finalmente salí a mi coche, el cielo comenzaba a tornarse de ese gris plano que mi abuela solía llamar clima de sopa. Me quedé en el patio un minuto, mirando la casa que había sido suya, luego de ellos, y que finalmente era completamente mía. La recordé sentada en ese porche, su mano sobre la mía, mientras firmaba el testamento. No dejes que te pasen por encima, niña, había dicho. Se supone que la familia es quien está a tu lado, no encima de ti. En ese momento, había sonreído y le había dicho que estaba siendo dramática. Ahora, viendo la vida de mis padres ser cargada en la parte trasera de un camión porque no podían ver la diferencia entre el amor y el control, me di cuenta de que ella simplemente había sido honesta. Esta no era la fantasía de venganza que habría escrito para mí. Era más desordenada, más triste, más complicada. Pero mientras subía a mi coche y me alejaba, dejando la cabaña en silencio detrás de mí, una cosa finalmente quedó clara. Lo que viniera después, iba a ser en los términos que yo eligiera, no en los que me impusieran personas que solo amaban la versión de mí de la que podían presumir. Después de que dejaron la cabaña, todo cambió más rápido de lo que esperaba. Unas semanas después, tenía un colchón en el suelo de lo que solía ser el dormitorio de mi abuela, una mesa de segunda mano en la cocina y una oferta de trabajo en mi bandeja de entrada de una pequeña startup en Portland que necesitaba una especialista en soporte técnico que pudiera hablar con humanos y no solo con tickets. 65.000 al año, remoto, opciones de acciones. Traté de no reírme mientras aceptaba antes de poder pensarlo demasiado. La misma semana que firmé mi contrato, Roberto llamó con noticias sobre el préstamo de la autocaravana. Uno de los competidores de mi padre, un tipo que había estado rondando aventuras extremas durante años, ofreció comprar mi posición en el préstamo y hacerse cargo del vehículo como parte de un trato. Después de la revisión del banco, estaban felices de tener un nombre estable en él. Mi parte por salir limpia fue de $30.000. No era dinero de lotería, pero cuando has estado contando monedas para la gasolina, se siente como un milagro. Usé parte de ese dinero para cubrir reparaciones en la cabaña y construir un fondo de emergencia, y el resto para limpiar mi parte del desastre del condominio con Daniela para que no hubiera más lazos que me ataran a su puntaje de crédito. Ella tuvo que refinanciar por su cuenta, y rápido. De cualquier manera, los días en que yo reparaba silenciosamente sus inversiones habían terminado. Mi padre no perdió la autocaravana por completo, pero perdió el control. Su empresa se redujo, sus rutas se limitaron y las fotos en redes sociales pasaron de viviendo el sueño a disponibilidad limitada y reestructuración a toda prisa. Mi madre me envió algunos mensajes de texto sobre cómo extrañaba el porche y lo pequeño que se sentía el apartamento, sobre vecinos ruidosos y lavandería compartida. Debajo de todas las quejas, había un shock silencioso de que la vida podía retroceder. Que la comodidad no estaba garantizada solo porque se había acostumbrado a ella. El Instagram de Daniela también cambió. Menos fotos de almuerzos, más citas crípticas sobre eliminar a personas tóxicas, que estoy bastante segura de que iban dirigidas a mí. Lo último que supe es que el pedido del Tesla seguía cancelado, el alquiler seguía alto y estaba aprendiendo lo que se siente cuando los números en tu aplicación bancaria no alcanzan automáticamente la vida que publicas en línea. No nos hablábamos. No realmente. Se comunicaban de vez en cuando, pero siempre era sobre lo que habían perdido, no sobre lo que habían hecho. Eso fue lo que finalmente entendí. No estaban devastados porque me habían desechado. Estaban devastados porque, de todos modos, dejé de volver. Sentada en el porche de la cabaña una tarde, con las piernas cruzadas, el portátil abierto en una cola de tickets de soporte, pensé en esos $1.000. Para ellos, era solo una herramienta, una forma de empujarme fuera del nido. Demostrar un punto. Proteger la versión de nuestra familia que les gustaba mostrar al mundo. Para mí, se convirtió en el recibo que decía, elegimos nuestra comodidad por encima de tu supervivencia.
No sé si llamarías a lo que hice venganza o simplemente autodefensa con dientes. Todo lo que sé es que, por primera vez en mi vida, las personas que me lastimaron sintieron algo parecido al peso de sus decisiones. Y en medio de ese desastre, aprendí algo que desearía que alguien me hubiera dicho hace años. No le debes acceso a nadie solo porque compartes sangre, especialmente si usan esa sangre como un arma. El amor sin respeto es solo control con un atuendo más bonito. Defenderte no siempre parece noble. A veces parece mezquino, duro y complicado desde fuera. Pero si eres tú quien ha dormido en el coche, quien ha tragado los insultos, quien ha cargado con la comodidad de todos los demás a tus espaldas, tienes permitido dejarlo. Tienes permitido decir basta y decirlo en serio. Si estuvieras en mi lugar, si tu propia hermana pagara para ponerte en la calle y tus padres la animaran, ¿los habrías perdonado y vuelto? ¿O finalmente les habrías dejado sentir lo que es cuando la persona que pensaban que nunca se iría, realmente lo hace?